Investigación para saber y para saber hacer es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. Una cosa es tratar de saber algo porque nos interesa tener más información o porque nos hace falta. Y otra cosa es saber para resolver un problema práctico de construcción o reparación de algún aparato o maquinaria, diseño de procedimientos técnicos, modificaciones con fines tales como mejorar eficiencia, ahorrar energía, etc. Una cosa es saber y otra cosa convertir lo que sabemos en soluciones tangibles y prácticas. No es conveniente hacer sin saber. Por ejemplo, abrir una computadora y tratar de cambiar un componente sin saber cómo. ¿Podrías explicar por qué tanta gente hace esto? Hay quienes lo hacen todo el tiempo y hasta lo presumen y dicen que es divertido, por dos posibles causas: porque no les cuestan los errores que cometen o porque no se han dado cuenta de lo que están haciendo. ¿Se puede entonces resolver un problema práctico sin saber lo que se está haciendo? De que se puede, se puede. Y a esto se le llama atinarle, o adivinar, o improvisar. Improvisar literalmente quiere decir sin previo aviso, hacer algo sin tener la preparación, lo cual deja el resultado a la casualidad. Algunos le llaman suerte. Por cierto, ¿dejarías a la improvisación simplemente por no saber cómo la construcción de una casa que vas a habitar con tu familia? Desde la pregunta que le da origen, podemos imaginar hacia dónde se dirige una investigación. Supongamos por un momento que el objeto sobre el que nos hacemos preguntas es un teléfono celular. ¿Cuáles son las características de este objeto? ¿Cómo evolucionó esta tecnología hasta llegar a lo que es actualmente? ¿Cuántas personas poseen más de uno? Son preguntas que están enfocadas primordialmente a conocer las características y usos del objeto en cuestión. En cambio, preguntar ¿cómo se cambia la batería? ¿Qué procedimiento hay que seguir para restablecer el aparato a configuración de fábrica? ¿Cómo repararlo cuando le entra agua? Son preguntas más enfocadas a la intención de hacer algo en la práctica, en este caso modificaciones físicas o lógicas en el aparato. Lo interesante de esto es que saber es necesario para poder intervenir o hacer algo en la práctica. ¿Podrías pensar en un ejemplo en el que saber no sea necesario para hacer algo en la práctica sin improvisar? Ya en el terreno de la investigación, si ésta se enfoca a saber, lo que buscamos es una respuesta verdadera. Por ejemplo, ¿es posible la vida humana en temperaturas promedio del doble a las más altas en la actualidad? En este enfoque, la respuesta encontrada responde a la necesidad de entender, en el sentido de describir, comprender, explicar causas, interpretar o predecir el comportamiento de un objeto. En cambio, si la pregunta se enfoca a saber hacer algo, lo que buscamos es una respuesta verdadera, pero además adecuada a la necesidad que dio origen a la investigación. Por ejemplo, ¿cómo cambiarle el chip a un teléfono para sustituirlo por otro? ¿O cómo intervenir para aumentar la seguridad en las calles? Aquí la respuesta atiende a la necesidad de hacer o intervenir en la vida real, en el sentido de construir, diseñar, preparar soluciones tangibles para resolver problemas prácticos de cualquier ambiente físico o social. Podríamos decir entonces que el primer enfoque es una forma de intervención indirecta en la realidad, debido a que entramos en contacto con el objeto de nuestro estudio a través de la información que recopilamos, utilizando para ello métodos y técnicas específicas, por ejemplo, la observación, experimentación, aplicación de encuestas, etc. En cambio, el segundo enfoque es de una intervención directa, en el sentido de que no solo lo que entendemos de dicha realidad ha sido modificado por efecto de la investigación que nos ayuda a aprender más, sino que adicionalmente algo es construido o transformado como resultado de dicho entendimiento, o sea, como consecuencia de nuestra intervención. Recordemos en todo caso que estos dos enfoques no constituyen rutas separadas o independientes una de la otra. En cambio, nos ayudan a entender que la investigación se mueve entre ambos enfoques, tomando de ellos en diferentes momentos, dependiendo del objeto y del objetivo de nuestra búsqueda. La tecnología es una forma de conocimiento que se nutre de lo que sabemos y de experiencias logradas en el contexto de los ideales de la ciencia. Así, por ejemplo, antes de que se lograra el primer vuelo en avión a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿a cuántas personas se les ocurrió la idea de que el hombre podría volar? ¿Y cuántas se accidentaron en el intento antes de que efectivamente Santos Dupont y los hermanos Wright lo hicieran? Pero para poder hablar del avión como una verdadera tecnología,
Es necesario entender que detrás, a la par y después de los primeros vuelos, hubo un esfuerzo sistemático, compuesto de observaciones cuidadosamente registradas y ordenadas, conocimientos producto de experimentos, inventos, como el de la hélice por Leonardo da Vinci, por ejemplo, y análisis teóricos sobre aerodinámica, condiciones atmosféricas, motores de propulsión, muchos de ellos exitosos, pero la gran mayoría fracasos que motivaron nuevos intentos. Todo este esfuerzo creativo, sistemático, organizado e indudablemente accidentado, habla de los ideales de la ciencia convertidos en tecnologías. En este sentido, fue tan tecnólogo Leonardo da Vinci, reflejando en sus dibujos sobre helicópteros una mente sistemática, observadora y reflexiva, como lo es un premio Nobel del siglo XXI, que inventa un dispositivo electromagnético para analizar porciones fundamentales de la genética humana, apoyándose en los laboratorios más avanzados. Y para el caso, lo mismo será un experto en el siglo XXV, que resolverá problemas asociados a la sobrevivencia humana en viajes de años de duración. Y de paso mirará con cierta nostalgia los logros del siglo XXI y con gran respeto los del siglo XVI. También pudo haber tenido la misma actitud y mentalidad científica tecnológica quien inventó la primera escoba o el que inventó el iPod. En los años 80 del siglo pasado, una computadora era considerada una nueva tecnología, pero ¿lo es ahora? En los años 40 del siglo XX, un refrigerador casero también lo era. Así, lo importante está en comprender que la tecnología es una respuesta concreta, tangible, derivada de la imaginación y de un esfuerzo creativo sustentado en la investigación basada en los ideales de la ciencia. Por otra parte, esto no quiere decir que sea una respuesta buena o mala desde la perspectiva ética. No es la tecnología la que carga con la responsabilidad ética, somos los seres humanos, al crearla para fines humanizantes o deshumanizantes. Lo mismo ocurre con la ciencia y en la misma dirección con toda obra creada por el hombre. Cuando el objetivo de una investigación es saber hacer, en el sentido planteado previamente, estamos hablando de conocimiento útil de manera directa, y eso es precisamente lo que entendemos por tecnología. Conocimiento útil para resolver necesidades o problemas, reales o no, en alguna forma derivados de conocimientos generados por métodos científicos. Una computadora, una locomotora o la cámara fotográfica que utiliza un dentista, un dispositivo de lectura por láser de discos Blu-ray, son aparatos que contienen tecnologías, en tanto que 1. Surgen de un proceso creativo, al que contribuyen conocimientos o experiencias previas sobre el objeto de la investigación. 2. En sí mismos, como objetos o soluciones construidas, son conocimientos que enriquecen el saber existente. La tecnología no es en sí la computadora o las partes y procesos de que está hecha, sino el conocimiento incorporado a dichas partes. 3. Se les considera objetos útiles cuyas partes, funciones, procesos, estructuras, productos, etc. sirven para resolver o anticipar problemas concretos. 4. Representan conocimientos replicables o que pueden dar lugar a otras tecnologías en procesos de búsqueda que en lo fundamental responden a los ideales de la ciencia. En suma, quizás lo más importante a capitalizar en este momento es que, desde la perspectiva de la investigación, las vertientes de saber para comprender y saber para hacer no son planteamientos separados ni mucho menos contrapuestos. Ya en el momento de organizar un proceso de búsqueda, habrá diferencias en énfasis y en algunos casos de enfoque, pero en la base debe permanecer la idea de que ambas posibilidades están presentes todo el tiempo, en la mente y en la práctica de un buen investigador.